Hemos visto, con la ayuda del Señor, hemos visto cómo es que se fue conformando la iglesia primitiva, como les señalaba. Vimos en una primera instancia cuando el Señor asciende, vemos cuando los discípulos se reúnen y esperando la promesa que les había hecho el Señor, desciende el Espíritu Santo y comienzan a haber manifestaciones, comienzan a haber manifestaciones muy explícitas, muy palpables para los discípulos, para los judíos, para toda la gente que estaba reunida en aquel momento y oían de este mensaje de salvación. Debemos tener algo presente, creo que lo comentaba la semana pasada, al comienzo de que este libro, si bien está segmentado en capítulos, hay versículos, como toda la Biblia, debemos entenderlo como un todo, va desarrollándose un concepto mucho más profundo y acabado. Y en este caso, el autor, que en este caso es Lucas, nos va revelando ciertos elementos que debemos considerar. Y uno de ellos es que la iglesia comienza a testificar, comienza a cumplir con la ordenanza del Señor. Es ese el poder que habían recibido para testificar de la obra de Cristo. Y vamos a ir viendo en este capítulo, en la revisión de esta semana, si el Señor lo permite, cómo es que esto se mantiene, cómo es que el testimonio que daban los discípulos es sumamente importante. Entonces veíamos esto, habían recibido el poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintas lenguas, entendíamos que esto se refiere a los idiomas, y hablaban a las personas que estaban reunidas en Jerusalén en una festividad muy particular que era Pentecostés. Era una de las tres grandes festividades donde se reunía mucha gente en Jerusalén. Y luego de esto, nos dice al término del capítulo 2 de que los discípulos, los creyentes estaban unidos, estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y tenían todas las cosas en común. Y nos dice la escritura de que también la gente que observaba esto, primeramente estaban atemorizadas, veían esto con, algunas traducciones lo decían como con un temor reverente, pero por otro lado también nos dice la escritura de que tenían un buen testimonio los creyentes en aquel entonces, con el mundo que estaba afuera observando. Y veíamos esto, veíamos un amor palpable, veíamos cómo es que es de importante el manifestar el amor y la preocupación, porque no somos creyentes individuales. He escuchado distintos pensamientos durante estas últimas semanas respecto a la relevancia que tiene el hecho de poder vivir un evangelio comunitario, le llamaban algunos, o un evangelio que verdaderamente esté conectado con todo el cuerpo verdaderamente, en este caso, quienes componemos la iglesia. Y eso nos lleva también a una responsabilidad, debemos estar preocupados, debemos estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. La escritura, al término del capítulo 2, nos decía de que repartían todas las cosas según la necesidad que tenían los discípulos. Y eso es un ejemplo para nosotros en nuestros días, debemos estar pendientes de cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Debemos estar allí atentos para poder proveer. Comentábamos también la semana pasada que muchas veces por este mismo individualismo, por este pensamiento más cómodo, tendemos a tratar de como de hacerle el quite un poco a cuando una persona está en necesidad, porque es problemático, porque va a implicar el poner esfuerzo, a veces recursos para poder ayudar, y muchas veces la gente solemos pasar como de largo, solemos como omitir eso y nos vamos por un lado más cómodo. Y lo cierto es que no, la escritura nos refiere de que debemos prestarle atención a nuestros hermanos y a quienes también lo requieran. Hacer bien a todos, primeramente a la familia de la fe, pero debemos hacer bien a todos. Entonces veíamos esas cualidades y algo que quiero destacar, al menos del término del capítulo 2 y que también lo vamos a observar, si el Señor lo permite, en el capítulo 3, es el cambio. Si pudiese resumir el concepto de todo lo que hemos visto es cambio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo cambia la vida de los discípulos? Los ha transformado, pasaron de ser seres individuales a conformar un cuerpo que era visto por todo el resto. Pasaron de ser personas quizás centradas en sus propias necesidades y aflicciones a ser una comunidad que estaba preocupada y proveía de todo. Y que compartían con sencillez, compartían también con generosidad. Y esos son elementos que nos dice la Escritura que vienen luego de la conversión, son elementos que va transformando al Espíritu Santo en la vida de los creyentes y que con toda razón también va transformando nuestros corazones en el día de hoy. Entonces, esos elementos al menos quería traerles a la memoria de lo que fue el término del capítulo 2. Ese es el contexto en el cual estamos observando a la iglesia primitiva. Es una iglesia que compartían todas las cosas, que se reunían para orar. Nos dice la escritura que también iban constantemente al templo y allí obviamente predicaban y transmitían este mensaje de salvación.
Con eso, al menos le quiero pedir ahora a Felipe si es que puede leer los primeros 10 versículos del capítulo 3 para ir revisando en esta semana, por favor. Si es que también puedes proyectar ahí los versículos. Ya, muy bien. Proyecta enseguida. Muy bien, dice así, los primeros 10 versículos del capítulo 3 de Hechos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Súper, gracias Felipe. Te quería pedir si puedes proyectar ahora los primeros versículos un poquito más arriba. Vamos a ir haciendo una revisión. Esta porción, al menos como lo había bosquejado en mi mente para explicarlo, quería primeramente dar un cierto contexto más cultural, algunos elementos más históricos, algunos datos rosas, algunos elementos que son llamativos, y después podríamos revisar el carácter más como proyectivo, la analogía que podemos ver con este cojo y respecto a lo que recibe de parte de los apóstoles. Entonces, la primera parte, que es más contextual, que son de elementos para tener presente, nos dice la escritura en el versículo 1, que son Pedro y Juan quienes subían al templo a la hora novena. No sé si todo el mundo está familiarizado con cómo se contaban las horas en aquel entonces, pero para los judíos el día comenzaba a eso de las 6 de la mañana, al menos a contar como las horas, y desde las 6 hasta la hora novena entendemos que sería el equivalente a las 3 de la tarde. Entonces eso es lo primero que podemos observar acá. Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde, y nos dice la escritura de que iban la de la oración. Está haciendo una referencia que la hora novena, las 3 de la tarde, es la hora de la oración. Y si pudiese preguntarles, y si me pudiesen responder sería súper bueno, ¿es la única hora de la oración? Les pregunto. Lo cierto es que no, hay 3 horas. Habían 3 horas para ir a orar. Y la escritura al menos nos refiere a esto, porque los judíos al menos se basaban primeramente en lo que estaba en el Salmo 55. Hay un salmo en donde el salmista refiere 3 momentos de oración. 55:17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces entendemos de que hay 3 momentos de oración. Y esto también se ve como corroborado con lo que sale en el libro de Daniel. Daniel también se nos menciona en el capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, el primer elemento, al menos que les quiero transmitir, es que habían 3 horas de oración. Se estilaba ir a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, es decir, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde, basado en estos elementos que están en el Antiguo Testamento. Y vemos de que iban a la última hora, iban a la hora de la oración, que es la tercera, que es de las 3 de la tarde, y es en ese momento en donde se encuentran con un hombre que era cojo de nacimiento. Esto es llamativo, era una persona que tenía una dificultad sumamente notoria para poder desplazarse. De hecho, no lo podía hacer por sí solo. Y algo que podemos tener presente es algunos elementos que nos da la escritura. Nos dice de que a él lo llevaban y lo ponían cada día en la puerta del templo. Esto ya nos da a entender de que él no se podía trasladar.
más abajo, donde leyó Felipe, también nos refiere de que cuando recibe esta expresión de Pedro, nos dice la escritura de que él, uy, se me perdió el pasaje, el 7, al momento se le afirmaron los pies, no es solamente un pie. Yo a veces cuando me imagino a un cojo, casi siempre se me viene la imagen de un futbolista cuando recibe una patada muy fuerte y sale como cojeando, pero es con una sola pierna y que al menos tiene todo como la fuerza de poder apoyarse en la otra. Pero acá no, esta persona no se podía mover, tenía ambos pies sin fuerza y sus tobillos también. Entonces nos hace más sentido su completa incapacidad para poder tener una vida lo más normal posible. Y algo que nos dice la escritura también es que no lo ponían en cualquier parte, lo ponían en la puerta del templo. Y allí quería al menos mostrarle, ahí quería pedirle a Felipe un poco de ayuda para poder proyectar unas imágenes. Eh, Sí, voy a intentar a ver si es que me comentan ahí, si es que sí, está bien. Se ve se ve tu bien. pantalla. Ya, bacán. Ya, como les comentaba, en lo personal yo tiendo a funcionar mucho mejor con imágenes, porque cuando leo, por ejemplo, La Puerta a la Hermosa, me imagino cualquier cosa, me imagino que estaba ubicada en cualquier sitio, y lo cierto es que la puerta, la Hermosa era la puerta que hacía una segmentación entre el patio de los gentiles y ya el ingreso al mismo templo. Acá se logra ver la puertita, esta puerta dorada, era una puerta de bronce labrado, eh, que tenía bueno, tenía incrustaciones de oro, tenía incrustaciones de plata. Habían personas que estudiaban esto y señalaban de que muy probablemente el valor económico de esta pura puerta era aún mayor que si hubiese sido en su totalidad de oro. Tenía muchos elementos y muchos detalles que la hacían ser mucho más valiosa. Lo cierto es que era posicionado en esta parte aquel cojo. Acá a lo mejor lo podemos ver de una manera más clara. Esta es la puerta, acá era puesto muy probablemente en los bordes, este es el templo, y acá también vemos el patio de los gentiles. Ahora, muy probablemente, si el Señor lo permite, la próxima semana, cuando sigamos revisando, hay una parte que se nos menciona respecto al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es el patio de los gentiles donde están estas columnas, pero más por el lado de acá. Este era un rectángulo grande que estaba con muchas columnas y es allí donde se reunían muchas veces también a predicar y hablar, como también lo hacía el Señor en su momento. Al menos eso quería mostrarles para que tuviesen un poquito más de claridad. A mí al menos me ayudó mucho a entender dónde es que estaba la huerta, la hermosa, era acá donde se posicionaba el mendigo, pero, perdón, el cojo, y el cojo no podía entrar, no podía entrar y se quedaba en aquel lugar pidiendo limosnas. Al menos con eso quería pasar ahí a que Felipe pudiese proyectar. Ahí ayúdame, porfa, para a volver a ver los versículos. Sí, ahí ya volví yo. Vale. Entonces vemos esto, vemos de que estaba este cojo, estaba posicionado, él no se pudo trasladar, sino que lo llevaron, él tenía ambos pies afectados, sus tobillos también, y es allí donde tiene este encuentro con Pedro y con Juan. Y vemos algo que guarda también coherencia con lo que ya veíamos en el pasado. Veíamos de que los discípulos no tenían como sus propias pertenencias, ellos iban siendo, sus necesidades iban siendo suplidas también con lo mismo que iban aportando los mismos discípulos y creyentes que iban vendiendo de sus propiedades, por ejemplo. Entonces, al momento es que Pedro y Juan le dan una respuesta que muy probablemente el cojo no esperaba. Él muy probablemente estaba esperando algún bien material, algún dinero para poder subsistir, para comprar sus alimentos, etcétera, como muy probablemente lo hacía durante mucho tiempo. Pero vemos de que acá ellos le dicen que lo que ellos tenían le iban a dar, y no era dinero, sino que era algo mucho más valioso. Le dan esta sanidad de parte del Señor Jesucristo. Algo que también podemos tener presente es por qué se posicionaba allí, y entendemos quizás la diferencia entre la religión, entendida desde el concepto del hacer por obra, hacer obra solamente, a una verdadera conversión. Los judíos de aquel entonces comprendían las buenas obras como algo favorable, entonces cuando iban al templo, iban a la hora de la oración, para ellos entrar en gracia con Dios, trataban de hacer muchas buenas obras. ¿Y qué mejor hacerlo con una persona coja que está justo en la puerta? También es cómodo para los judíos que iban llegando el hacer una buena obra. Es como, mira Dios, lo bueno que estoy haciendo justo antes de entrar a orar, como para que tú también me tomes en consideración. Entonces,
para los judíos religiosos de aquellos días, muy probablemente era algo que para ellos era beneficioso y para el cojo también, porque él recibía de estas limosnas. Pero vemos de que acá Pedro y Juan no hacen como los religiosos, sino que le dan algo mucho más especial. Como les comentaba, le dan esta sanidad de parte del Señor. Y algo que es maravilloso, al menos con esta idea, ya quiero ir cerrando mi intervención para dejar el espacio para ir comentando un poco más, es que este cojo, al momento en que recupera la firmeza en sus pies, en sus tobillos, nos dice la escritura de que se pone en pie y entra al templo. Entra con Pedro y con Juan, pero no solamente entra para observar qué es lo que ocurría, para ver qué es lo que estaban haciendo los demás, o si es que había algún conocido o no. Nos dice la escritura de que él en su gozo entra saltando y alabando a Dios. Nos dice el versículo 8 al término. Y alabando a Dios, y el versículo 9 nos lo reitera. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y allí quiero recordarles el concepto que les decía, que muy probablemente resume lo que hemos estado revisando ya del libro de los Hechos. El cambio. Hay un cambio. El Espíritu Santo, cuando obra en la vida de una persona, genera cambio. Y ese cambio va a generar también un deseo intrínseco, un deseo muy interno de poder alabar a Dios. Acá lo primero que hace es alabar. Se pone en pie y comienza a alabar. Y es algo que es evidente para todos. Y esto debiese ser también una realidad para nosotros, que cuando recibimos la salvación de parte del Señor, que podamos también desde ese momento en adelante ser un testimonio andante de la obra de Cristo, que podamos estar alabándoles en todo momento. También les comentaba la semana pasada cómo es que hay personas que entienden el alabar como un simple canto. Y lo cierto es que no, nuestra vida completa, en su totalidad, debe alabar a Dios. Debemos mostrar este cambio que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, porque verdaderamente no somos de este mundo. Estamos en Él, pero no somos de este mundo. Y eso debe ser palpable también para quienes nos rodean. Ver de que no nos comportamos de la misma manera, que no tenemos los mismos principios ni valores que tiene este mundo, que no tenemos una visión corrompida como el pecado sí lo ha hecho con el mundo. Y estos cambios verdaderamente son patentes. Y el término de la porción que leía Felipe nos dice de que las personas miraban con asombro y espanto lo que había sucedido. No entendían. La escritura también nos lo refiere. Para quienes están perdidos el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hay personas que van a mirar con asombro y lo hemos visto en el pasado, cómo es que hay personas que se aproximan. Cuando Pedro predicó, veíamos de que habían personas que decían, ¿qué haremos? ¿Qué significa esto? Pero también van a haber otras personas que van a decir, están llenos de mosto, o esto es locura, o como le dijeron a Pablo, ya volveremos a oír de ti en Atenas. Siempre va a haber una respuesta bien dicotómica, bien polarizada, como en extremos. Van a haber gente que sí va a recibir con gozo el Evangelio, va a haber gente que sí va a rechazarlo abiertamente y se va a mofar y se va a burlar. Pero nuestra misión, como hemos visto al principio del libro de los Hechos, es testificar de la obra que Cristo ha hecho. Es la obra del Señor, como también se nos recuerda. Es el Señor quien va añadiendo día a día a los creyentes a la iglesia. No es una obra que dependa de nosotros. Y eso también debe ser un motivo de tranquilidad. No depende de nosotros, sino que es la obra que el Señor ha decidido realizar mediante nosotros. Y con eso al menos quiero terminar y ahí dejar que otros hermanos puedan ir comentando. Eso. Hola, Hola hermano. Felipe. Ahí Ah, está el Cristóbal mejor. no, no, si no es mejor, pero es cortito en todo caso. Em, bueno, algo muy, muy breve en todo caso. Cuando le dice, bueno, dentro de las reflexiones que incluso Felipe nos compartía, referente al cuidado de los hermanos y otras cosas más, a la necesidad también de testificar, eh, por lo que dice ahí, entrando, dice saltando en pie, perdón, saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Yo pienso que esto nos hace, bueno, vemos la conversión de una persona. Eh, Qué rico cuando uno ve eso, porque en algunos creyentes se manifiesta más
este evento de la nada al todo. No sé si ustedes lo pueden apreciar, de que este hombre efectivamente no recibió plata ni oro, pero si bien no se ganó la lotería, que nosotros podríamos pensar que ganarse la lotería uno podría estar saltando con un pie, uno suele bromear con eso. No obstante, este hombre no salta en su vida, no está saltando en un pie justamente por el tema de haberse ganado la lotería, sino que de haber recibido esta bendición de Dios. Dice, incluso Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo estoy completamente seguro, hermanos, que yo creo que muchos ya entendemos ya que la bendición del Señor es la que nos hace prosperar. Muchos de nosotros, en muchos episodios de nuestras vidas, realmente, si bien no seamos cojos físicamente, pero estamos cojeando espiritualmente. Y muchas personas tienen todo bien, o sea, su físico, no hay ninguna imposibilidad, pero al tener una imposibilidad, o sea, una pobreza o una dolencia espiritual, eso es peor a veces que tener esta imposibilidad física. Así que nosotros tenemos esta bendición del Señor para poder también experimentar este momento de alegría, porque yo observo esto y a veces nos cuesta tanto a nosotros los creyentes poder experimentar estos momentos de alegría, y vemos aquí a este hombre que está alegre sencillamente porque, bueno, pasó en él algo grande. Y como Felipe preguntaba referente a las horas de oración y todo eso, nosotros también podemos preguntarnos si acaso nosotros no tenemos acaso motivos para alegrarnos. Y precisamente está en el hecho mismo de ser salvos, en el hecho mismo de experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Este hombre experimenta nada más que una muestra del poder de Dios sobre su vida en su cuerpo físico. Pero lo más grande es que se le es revelado el poder de Dios. O sea, a este hombre se le revela a Dios. Y la persona de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. O sea, no es solamente el hecho portentoso o potente de recibir la sanación física, porque es el hecho de recibirla por medio de Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos, hermano. O sea, miremos para afuera, miremos las noticias, miremos lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, y tendremos motivos suficientes para darle gracias al Señor por el hecho mismo de tener discernimiento, de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos da discernimiento, nos muestra nuestro mal camino. Y lo más increíble es que todo esto es parte de este descubrimiento, de esta revelación que nosotros tenemos, que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso ya lo tenemos ya. Y pienso que ojalá yo lo miro de repente con un poco de envidia a este hombre, porque muchas veces nosotros no experimentamos esta felicidad. Y debiéramos experimentarla por el hecho mismo de sabernos salvos y de tener al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Eso es lo que quería compartir. Súper, gracias Cristóbal. Un paréntesis muy cortito antes de darle el paso a Felipe, que también sé que quería comentar. Algo que refuerza lo que señalaba Cristóbal respecto a esta alegría tan particular de este cojo, es el hecho de que los judíos en aquel entonces no corrían, no saltaban, de hecho cuando se trasladaban de un lugar a otro caminaban. Hay momentos muy puntuales en donde vemos que un judío corre y es por una alegría sumamente profunda. Por ejemplo, lo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se aproxima, vemos que el padre corre. Para hacerlo, ellos tenían que arremangarse la túnica y eso hacía que sus piernas se viesen, algo que era deshonroso también para ellos. Entonces, el hecho de que esta persona saltase, que estuviese con esta alegría tan palpable y que estuviese alabando a Dios, nos da a entender de que en verdad no era una alegría fingida, era una alegría como muy visceral, muy de adentro, que estaba manifestando a raíz de este cambio. Al menos eso quería complementar, era un dato más como histórico, cultural de por qué los judíos no corrían y por qué el hecho de que este cojo estuviese saltando da cuenta de una alegría muy profunda. Eso.
Sí, bueno, hermano, pensaba que impresionante es la situación que vivió este hombre que era cojo. Em, Pensaba que, bueno, en su día a día, a lo mejor lo que esperaba de la gente que iba pasando por aquel lugar era finalmente lograr al final del día haber comido algo y haber saciado, por decirlo, su estómago y poder completar el día, digamos, habiendo tenido algo para comer. Em, Me parece muy interesante que haga la referencia a la plata y el oro. Porque claro, esas son cosas que para alguien que no tenía nada es muy valioso. Eh, y él iba a aquel lugar porque, eh, o sea, por aquel lugar probablemente transitaba mucha gente que podía darle dinero, o sea, que podía darle estas cosas. Em, Es sabido que la gente que tiene que pedir dinero en las calles casi siempre está por calles muy transitadas, por lugares muy transitados para poder, o sea, para que alguien se apiade de ellos y también les pueda dar. Em, Creo que no es diferente en el caso de este hombre y me parece increíble lo que también comentan los discípulos, lo que le dicen ahí, no tenemos ni plata ni oro. Y ahí da cuenta un poco de qué es lo que ofrece el Evangelio. O sea, el Evangelio no te está ofreciendo riquezas, el Evangelio no te está ofreciendo bienes. El Evangelio no se presenta como la solución para cambiar tus problemas económicos, ni nada por el estilo. El Evangelio se presenta eh, mostrándose milagrosamente en la vida de este hombre y milagrosamente en nuestras vidas también. Eh, Nos transforma, nos cambia, nos hace ver al Señor. Entonces, me parece notable la comparación de la plata y el oro, porque claro, son cosas que él esperaba, pero mucho más grande es haber recibido eh, eh, la fuerza para que se pueda levantar y haberlo recibido de parte del Señor Jesucristo de Nazaret, haber recibido eso del Señor, ese regalo del Señor que finalmente resulta en que Él profesa y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y me parece una situación muy, muy increíble, la verdad, donde hay verdadero gozo de haber sido rescatado, de que un milagro ocurrió en su vida. Eso era lo que había pensado. Súper, gracias Felipe. Quizás como para ir cerrando, lo que ha comentado Felipe, el recibir esta sanación, este milagro por parte del cojo, también debe ser un recordatorio para nosotros, para entender cómo fue nuestra salvación. Muchas veces pensamos de que hemos aportado algo y lo cierto es que no. Eh, la obra completamente es de Dios. Él se ha movilizado en favor nuestro cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue Él quien nos dio vida. Nosotros entendemos de que un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Necesita una intervención de un tercero. Y veíamos en este caso a este cojo que no había forma en que él se pudiese poner en pie, requería que otras personas le trasladasen. Pero como señalaba Felipe, recibe esto de una manera milagrosa y allí comienza a manifestar este cambio, comienza a testificar respecto a lo que había recibido. Entra finalmente al templo, entra a este lugar y también eso nos da cuenta de cómo es que ocurre. Nosotros tampoco fue que hayamos entrado voluntariamente, es Dios quien abre verdaderamente la puerta y nos hace entrar delante de su presencia, ya no con temor, sino recubiertos por la obra de Cristo.
Hay hartas analogías de esta porción que si bien es cortita, les invito que una vez que termine el estudio la puedan volver a leer con calma, puedan ir buscando cómo es que el Evangelio también nos habla de nuestra transformación, de cómo es que el Señor nos ha ido transformando, cómo es que Él nos alcanzó primeramente y cómo es que Él va perfeccionando su obra en nosotros y la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Al menos con eso quería ya ir cerrando por hora. Estamos ya listos para terminar. Ahí quería pedirle al Omar, si es que puede orar, porfa, para terminar el estudio.